Antes que nada, espero que el efecto croma esté funcionando, porque si no, voy a estar haciendo el puto ridículo. ¿Por qué estoy de pie? Porque voy a explicar directamente toda la escena de la biblioteca y del mapa desde aquí, intentando poner por aquí la imagen, ver si queda bien con un croma y si no, pondré la imagen sólida. Pero me parece, quizás, aunque este capítulo tiene muchas cosas épicas, lo más interesante a nivel de lore y de trama. Comencemos. Vamos a intentar ser lo más rápido posible. Resulta que Hikaru y Yoshiki van a la biblioteca a buscar mapas del siglo XIX. ¿Por qué de esa época? Porque intentan buscar archivos antiguos que expliquen de dónde viene Hikaru y de dónde viene tanto misterio con el tema de los poblados que hay por la zona. Pero nos revelan que antiguamente todo era un mismo poblado. Vemos que se menciona el nombre de Kibogayama, que vendría a ser el núcleo y la zona más importante y más poblada, que antiguamente se le conocía como Darumasute. Importante resaltar, para el que no le haya quedado claro incluso con este capítulo, que el mapa corresponde a una especie de cuerpo humano. Si nos damos cuenta, tiene la cabecita, el cuerpo, las piernas y los brazos, ¿no? Pues en todo esto, Kibogayama vendría a ser el torso. ¿Qué es lo que pasa? Que también se extiende y abarca lo que sería la pierna derecha. Una vez entendemos esto y partimos de la premisa que cada poblado simboliza una parte del cuerpo, aunque no sepamos cuerpo de quién o para qué o cómo, nos puede ir introduciendo y nos puede ayudar a entender lo que está por venir. Para empezar, tenemos que interpretar varias cosas que posiblemente yo haya interpretado mal, y con esta poca información podemos ir acertando y afinando mejor nuestro conocimiento. Resulta ser que nuestros protagonistas viven en Kubitachi, que Kubitachi vendría a ser la zona de la cabeza, y que en aquel capítulo del Festival de Verano, cuando se menciona que en Kubitachi no hay ninguna iglesia, mientras que en los demás poblados sí, se refieren a esto, a que en la cabeza no existe ninguna iglesia, por alguna razón. Nosotros podemos intuir por qué, porque al final la zona de la cabeza es una zona en el cuerpo muy importante. Vemos que la serie va enfocada mucho al tema de las decapitaciones, tanto porque lo hemos visto en alguna especie de flashback, como en el ending vemos que Hikaru tiene como una marca a nivel del cuello. Y casualmente en esta zona tampoco hay iglesia. Donde sí las hay, y a montones, es en el resto del cuerpo que vendría a tener el mapa, ¿vale? Es importante que, como dije, el núcleo suele ser Kibogayama, donde se encuentra la escuela primaria, secundaria y básicamente toda la vida o la poca vida que puede tener un pueblo como este. Aunque nosotros en Occidente no le demos mucha importancia, el nombre viene definido muchas veces por los kanji, que los kanji significan cosas. Esto se ve muy presente en los nombres tanto de las personas en Japón como del pueblo. Y esto lo digo porque en concreto ejemplos como el de Kubitachi tienen los kanji de cuello y cortar. Siguiendo con esto, podemos ver que el brazo derecho corresponde a Udeiri, que en la serie se menciona como un pueblo abandonado que no tiene gran importancia. Udekari vendría a ser el brazo izquierdo, Ashidori la pierna derecha, y como mencioné antes, Kibogayama corresponde a lo que sería todo el torso y la pierna izquierda. Entonces habríamos completado todo lo que sería el cuerpo. De momento yo lo que puedo comentar es que en internet he encontrado este diagrama que busca explicar un poco los sucesos más importantes para que intentemos ubicarnos, porque yo entiendo que con los nombres, por más que te pongan el mapa, no sabes ubicar dónde está cada cosa. Como podemos leer, vemos que donde viven nuestros protagonistas, en Kubitachi, resulta ser la zona más rural y más alejada, donde se venden los típicos hongos shiitake, que ya comentaré a continuación en el vídeo, y que por ser la zona más rural, más quizás descuidada, se inició un proyecto de reurbanización para poner eso como corresponde, pero se vio cancelado por vete a saber qué, por intereses, por presiones, ¿no? Quizás hay una cierta comunidad, como vemos que hay un templo y que no hay iglesias, pero hay una cierta comunidad que hizo presión como para, hey, no entren en esta zona porque esta zona es peligrosa y no queremos que toquen nada. Entonces, ese pueblo ha quedado como un pueblo agrario, más distal, y ha quedado un poco enterrado en el pasado, que es donde viven nuestros protagonistas. Por eso se tienen que mover en bici o en tren para ir a clase. Como he ido mencionando una y otra vez, Kibogayama es el núcleo de lo que vendría a ser toda esta área de poblado, y es donde están tanto las escuelas como el trabajo de la madre de Kaoru. Udegari, que como dije corresponde al brazo izquierdo, es una zona que es más que nada turística, y así cositas que nosotros podemos relacionar. Sobre todo vemos que la pierna derecha, que es Ashidori, corresponde al área donde se realizó el festival y donde nuestro amigo el pelón, Maki, pasó miedo para pasar esa zona, que era aquella localización boscosa, y donde la serie empezaba a dar los primeros indicios de que había algo por ahí, que estaba donde no debería estar. El caso, cuando nuestros protagonistas caen en que todo este mapa parece un cuerpo humano, tienen los caños de un cuerpo humano, y que a pesar de que haya localizaciones que hayan cambiado el nombre, si se encuentran, te puedes dar cuenta de que coincide todo, pues bueno, no pueden ocultar su impresión, y tiene que venir la bibliotecaria a llamarles la atención porque, bueno, es una biblioteca y hay que guardar silencio. Tras hablar un momento con ella, debido a la interrupción, se dan cuenta que se apellida Matsura, como resulta que se apellidaba la anciana que ya sabemos que Hikaru acabó con ella. Entonces caemos en cuenta de que es la hija. Le preguntan y efectivamente. Es más, la hija menciona que hacía 20 años que no estaba por allí y que fue porque falleció su madre, y bueno, un tema de respeto, de documentos y de todo lo que conlleva. Pero bueno, es el pretexto perfecto para que nos pueda explicar de dónde viene todo esto de los pueblos y nos dé una explicación más fiable, ¿no?, que la de estos pobres chicos. Resulta ser que toda esta localización en su día fue un pueblo gigantesco interconectado, que a efectos prácticos yo creo que a día de hoy sigue siéndolo, ¿no? Pero bueno, pero que a partir del 1749 ocurrió una gran serie de catástrofes que hicieron que el pueblo se rompiese. Entre ellas están, por supuesto, la hambruna, que no puede faltar, y una serie de epidemias que acabaron con la población, que poco a poco, después de pasar ese bache, se fue recomponiendo. No quiero entrar mucho en detalle porque es un capítulo muy denso y quiero ir a lo importante, pero simplemente destacar que Hikaru, sin mucho rodeo, tras entender lo que tenía que entender, que era lo del pueblo, decide preguntar directamente por lo que les interesa, y es Nonuki-sama. Y tras haber relacionado la bibliotecaria, que estos chicos me están hablando de mi madre, que la conocían, y ahora me hablan de Nonuki-sama, debe ser que ella les habló de Nonuki-sama. Que sí, pero no solo por eso. Obviamente, con tanta agresividad y tanta impulsividad de Hikaru, Yoshiki se queda impactado. Además, Hikaru, a lo largo de esta conversación, vemos que muy torpemente, y en mi opinión muy forzosamente, tanto en el anime como en el manga, se refiere a él mismo como Nonuki-sama, de, hey, pero tú crees que yo digo Nonuki-sama, y no cuela. El caso es que la biblioteca, para hablar de un tema tan oculto, tan, no sé, fantástico, no es el mejor lugar, así que deciden ir a una especie como de almacén o zona más reservada para poder hablar sobre ello. Y nos cuentan la historia de la madre de Matsura, la anciana Matsura,
Matsura. Resulta ser que de pequeña entró en ese bosque, vio algo que podemos intuir que era Nonuki-sama y que quedó tan asustada que decidió huir, quedar semi-traumada con el tema y prohibirle a la hija en un futuro entrar en ese bosque. Parece ser que la historia que nos cuentan es que Nonuki-sama concedía una serie de favores o bendiciones a cambio de una ofrenda. O sea que en un origen era un dios, no te voy a decir que es bondadoso, pero que cumplía los tratos que le ofrecía. No te voy a decir bondadoso porque, bueno, esperaba siempre algo a cambio, ¿no? Entonces, cuando dos personas hacen un trato, no hay una mejor que otra, sino que las dos se benefician. No sabemos qué tipo de ofrenda pedía, eso sí. El caso es que, sea como sea, vemos que eso a día de hoy ya no es así. Ya no sigue cumpliendo los deseos de la población a cambio de nada. Es más, parece ser que en su día hubo un incidente catastrófico que vete a saber si hizo enfadar a Nonuki-sama o no, o por qué llevó a lo que llevó, que hizo que el pueblo pasara por estas hambrunas y estas enfermedades que se mencionaron en el año 1700. Sea como sea, desde ese entonces Nonuki-sama quedó condenado por la población a quedar encerrado en ese bosque y no poder salir nunca más. Así que por un lado tenemos la explicación, aunque sea parcial, de por qué no hay iglesia en Kuitachi, porque es una zona especial por la zona de la cabeza, ya es algo, y la explicación de por qué hubieron esa serie de eventos catastróficos, casi bíblicos, de hambruna y enfermedades, que llevaron a la población a un punto crítico hace cientos de años. Y también nos explicaría por qué Nonuki-sama se enfrentó al pueblo, porque al fin y al cabo me mandas algo malo y yo te condeno al destierro y quedar prisionero dentro del bosque. Aunque no sabemos el por qué. Sabemos un poquito de todo, pero nada con toda la certeza. Una cosa que se menciona en el manga y no en el anime, que no por ello es mejor, porque quizás es mucho texto y a nivel práctico de qué tanto sabes más que la versión animada no es tan importante, es que se menciona que desde ese momento Nonuki-sama se empieza a considerar un tatarigami. ¿Qué es un tatarigami? Pues según lo que he podido encontrar en la mitología japonesa, un tatarigami es una especie de dios o espíritu con mucho poder que traen sobre sus víctimas cualquier tipo de calamidad. Es decir, que condenan a una población a una serie de eventos catastróficos que coincidiría con lo que ya vimos de las enfermedades y la hambruna. En internet además se menciona que, bueno, que traen consigo fuego, hambruna, enfermedades también, plagas, guerras y demás eventos catastróficos, como ya mencioné en reiteradas ocasiones. Y la verdad esto me recuerda a todo muy bíblico, ¿no? Como el arca de Noé, los diluvios y los eventos naturales que arrasan con todo. Aquí lo importante, sobre todo, que es lo que lleva a nuestros protagonistas a dar el siguiente paso, es que menciona que la madre se volvió loca ya cuando era pequeña, tuvo su primer indicio, pero se terminó de volver loca en el momento en el que perdió a una de sus hijas, es decir, a una de las hermanas pequeñas de Matsura. Y como no podía ser de otra manera, se perdió en el bosque. Y cuando decimos se perdió, decimos que se perdió para siempre. Esto generó un gran alboroto, tanto en la familia como en el pueblo, porque al final es un pueblo pequeño en el que todo el mundo se entera de todo. Y quizás hoy en día no está tan presente la figura de Nonuki-sama y de las impurezas, pero en la antigüedad parece ser que sí. Y es más, todo el mundo culpaba a Nonuki-sama y a nadie le sorprendía, parece ser. Aquí vemos que se menciona, sobre todo en el manga se le da mucha más importancia, el nombre de Hajime, que aunque no te suene el nombre Hajime, quizás sí te nombra el apellido, que es Takeda. Hajime Takeda es el que parece el más cabecilla de este grupo de gente de mediana edad que está contratando a Tanaka para poder llevar a cabo esta limpieza de las impurezas del pueblo. Pues sí, parece que Takeda, Hajime, es de la misma quinta, de la misma generación que la bibliotecaria y que todo su grupito vemos que se llevaban desde la infancia y que vivieron este acontecimiento como algo traumático. Pero además de traumático, lo vivieron con cierto conocimiento. Es decir, que este grupito sabía cosas en aquel entonces cuando eran niños o adolescentes. Ya vemos que a día de hoy tienen un gran conocimiento sobre las impurezas, Nonuki-sama y demás que le intentan ocultar por algún motivo a Tanaka, pero el caso es que tienen ese saber. Y obviamente, como no podía ser, resaltan que el viejo Tanaka, que sería el padre de Hajime, es el que más puede saber de todo esto porque, bueno, es de la misma generación que su madre, que ya solo por antigüedad podrían saber más, pero aparte de esto es el que vimos que al principio de la obra menciona yo soy el siguiente y que estaba paranoiado. Para finalizar, me gustaría decir que una vez termina esta conversación me parece más doloroso la versión del manga, en la que vemos que se lamenta porque hacía 20 años que no visitaba el pueblo y que cuando por fin lo va a visitar es forzada porque, bueno, tiene que acudir al funeral de su madre. Digo que es más dolorosa porque aunque en ambas versiones se puede palpar lo mismo, no sé, en particular me ha llevado más en el manga, porque da a entender que nunca tuvo una buena relación con su madre, probablemente por los traumas que tenía de todo lo ocurrido. Digamos que no tuvieron nunca una relación quizás plena, no mala, pero no plena, y que ahora jamás van a poder darse la oportunidad de entenderse la una a la otra, que la madre al final vivió toda su vida traumada, y fuese verdad o no todo lo que ella decía, todas esas fantasías que para ella eran fantasías de Nonuki-sama, al final la perturbación que sentía era real, y fue real hasta el último día por lo que le comentan estos chicos. Es decir, sea verdad o sea mentira, ella lo sentía, ella lo sufría, ella tenía miedo, y nunca le dio la oportunidad. Para ella siempre dijo, esto son cosas de mi madre, acaba de fallecer mi hermana pequeña, desapareció en el bosque y sigue mi madre diciendo cosas que no tienen nada que ver. Y sea como sea que no pudo entenderla en su momento, quizás ahora por la edad puede estar preparada para entenderla, pero no se le puede dar la oportunidad porque ella no está entre nosotros. Entonces es triste, la verdad que es triste. Aquí de esto también sirve para marcarme a mí y a Yoshiki, porque recalca que la muerte es permanente, que no hay segundas oportunidades con la muerte. Y tú podrás decir, esto es por Hikaru, no. A ver, sí, pero recalca que la muerte es permanente y es algo que va en colación a lo que va a venir ahora, que es que en el camino de vuelta a casa de la biblioteca, cuando van Hikaru y Yoshiki en bici, Yoshiki le pregunta a Hikaru, ¿tú eres consciente de lo que le has hecho a la señora Matsura? Porque al llevártela te has llevado por delante a toda su familia y has acabado con una vida que es un hecho permanente, que ahora Matsura no va a poder hablar con su madre. Porque Hikaru no valora la vida, pero es capaz de entender que, por ejemplo, no quiere matar a Yoshiki, no quiere que Yoshiki muera, porque terminaría de tener trato con él, terminaría de tener la posibilidad de hablar con él, pero es incapaz de comprender el valor de la vida. Entonces, esta conversación de Hikaru con Yoshiki de vuelta a casa tiene más peso, porque vemos que Hikaru por un momento, cuando recuerda a la señora Matsura, como que parece que quiere entender, pero sobre todo por el lado de Yoshiki, que le hace hablar con mucha más contundencia y se le nota más decidido a la hora de hablar con Hikaru de todo lo que ha ocurrido. Porque le dice, tú eres consciente de todo lo que
está pasando? Bueno, el vídeo de hoy, ¿cómo decirlo? Es bastante complejo de hacer, al menos para mí. Porque la verdad, hemos pasado del capítulo anterior, que adaptaba poco menos de un capítulo del manga, a este que adapta como 3 por lo menos. Como siempre, en el anime se ven 24 o 20 minutos, pero la verdad que hay bastantes cositas que comentar con respecto al manga. Y voy a intentar ir lo más rápido posible para que todo esto quede tampoco muy extenso, ¿no? Porque la verdad nunca es mi intención que el análisis dure lo mismo que el capítulo, por más que haya cosas que analizar y tampoco pasa nada si dura lo que dura. Pero también me gusta que los vídeos queden dinámicos y no solo sea yo narrando lo que pasa cuando no hay mucho que comentar. Entonces, en este caso, intentaré más que nunca comentar las diferencias con el manga e intentar no repetir e incluso omitir las escenas que sean muy similares y que no tengan gran cosa que aportar, ¿ok? Dicho esto, me gustaría aclarar que, como siempre lo digo, mi intención nunca es explicar lo que pasa en la serie. La serie en teoría tiene que poder explicarse sola. Simplemente busco ser un medio de acompañamiento para la gente que está viendo la serie. Y que bien, sí, puede ser que de algo no se enteren o se les escape, pero más que nada busco ser un acompañamiento. Digo esto porque veo algún comentario que intenta explicar, que puede ser a buenas, no digo que esté mal, pero que busca explicar a veces como de una postura por encima que el resto. Y yo, por ejemplo, no busco eso. Yo simplemente hay veces que, de la misma manera que estoy viendo una serie que no está viendo nadie y quiero ver qué opina el resto de la gente y busco algo en lo que apoyarme para decir, guau, esta serie me ha encantado, quiero que la gente que le gusta esta obra o las obras que yo voy comentando tengan un medio en el que respaldarse, en el que contrastar, en el que compartir. Simplemente es eso, es un camino bidireccional en el que todos lo pasamos bien y nos sentimos unos junto a los otros. Bueno, sin mucho más contexto, comenzamos. Lo dejamos en el punto exacto que nos dejó el capítulo anterior, y es que Yoshiki, tras intentar acabar con Hikaru, vemos que arrepentido o no arrepentido, porque arrepentido no creo que esté, sino más bien que bueno, ha tomado una decisión de conservar las cosas como estaban provisionalmente, decide arreglar, al menos para ganar tiempo, todo el desastre que ha causado, toda esa sangre y toda esa escena caótica que nos dejó el capítulo anterior. Está limpiando la ropa de Hikaru, que también te digo una cosa, sí, lo hace porque va a llegar la madre, pero si llega la madre y ve una ropa que está limpia pero húmeda y con un tajo, no sé qué va a pensar, ¿no? Sea como sea, más que nada yo creo que nos sirve para revelarnos que Hikaru menciona que generalmente los cortes superficiales los suele dejar porque no le molestan, porque no le duelen, y esto es algo que ha dicho varias veces, que no siente dolor, o sea, no es capaz de sentir dolor. No sé si es porque es una reacción humana, una emoción humana, pero sea como sea, ha recalcado varias veces que no siente dolor, pero sí es verdad que este corte, que es profundo, lo ha decidido sanar. Esto es importante por varias cositas. La primera, podemos entender que quizás Hikaru deja las heridas que se va haciendo, siempre y cuando no sean muy profundas, por el simple hecho de tener más credibilidad como humano, porque a ver, si te haces un corte en la cara y al día siguiente ya no lo tienes, como que no cuela, ¿verdad? Número 2, puede decidir no sanarlas porque en parte, como no le duele, tampoco le interesa. Y una cosa que nos deja claro, al menos en la versión del manga, en este caso, no sé si puede ser por la traducción, le dice que en este caso ha decidido curar la herida porque afecta su funcionamiento. O sea, lo está viendo todo desde un prisma lo menos humano posible. Esto me afecta a mi funcionamiento, lo curo, si no, lo dejo. Pasamos inmediatamente a que, bueno, parece ser que tras esa reconciliación temporal que han tenido Yoshiki y Hikaru, Yoshiki se abre algo que en un inicio lo ocultó a Hikaru, y es la nota que encontró en su casa. La nota que parece ser, no lo sabemos, pero parece ser que originalmente podría haber sido los pasos a seguir del ritual de Indo, que entre la lluvia y que está media borrada, media rota, ha quedado lo que ha quedado. Lo importante aquí es que se abre a mostrarle esta carta a Hikaru, esta nota, estos apuntes a Hikaru, cosa que podría ser contraproducente porque ese ritual podemos intuir que va directamente contra su esencia. Como siempre vemos, a Hikaru lo que le caracteriza es esa inocencia que nos hace dudar de hasta qué punto sabe la realidad y hasta qué punto nos oculta las cosas, porque cuando hablamos de lo que es Hikaru, él realmente es desconocedor de su origen. Y vemos que en el capítulo anterior todo cerró diciendo, si te vas a quedar entre nosotros, al menos descubramos qué eres. Digo esto porque no deja de ser raro, y yo creo que todos pensamos lo mismo, en que Hikaru siempre dice, no sé lo que soy, no sé de dónde vengo, pero siempre que ha ocurrido algún incidente sabe cómo reaccionar con sus poderes. Cada vez que hay una impureza que amenaza a Yoshiki o a alguien de su entorno, él reacciona y sabe qué hacer, sabe que puede comérselo, sabe cómo actuar, sabe cómo moverse. Esto es un poco raro, pero bueno, podríamos intentar entenderlo. Digo esto porque con el papelito en la mano, la nota, Hikaru dice que no tiene ni idea, no sabe quién es Nonukisama y se cuestiona que incluso pueda ser él. Empiezan a buscar más pistas en la casa con la suerte de quizás encontrar algo que relacione esta nota con una segunda parte de la misma o una continuación del ritual, pero no hayan nada. Una cosita, un detallito interesante, y es que en el manga, mientras buscan, encuentran una escultura de un gato que hizo Hikaru en primaria, que tuvieron que hacer todos al parecer, pero nos muestran específicamente el de Hikaru, y Yoshiki, mientras lo ve, asociado también a la conversación que están teniendo en el momento, le dice, nada de esto está relacionado a ti, como diciendo, quizás no hemos podido encontrar la nota, pero mirando el muñeco, tampoco nada de esto te corresponde, porque no lo has hecho tú, no eres tú. Bueno, en este momento entra el abuelo en escena, que como vemos, a mí me ha llamado la atención que siga presente, porque pareciera que Hikaru vive solo, y vemos que la genética predominante en su familia es la que es, porque tanto Hikaru se parece mucho al padre y el abuelo también se parece mucho a él. El caso es que vuelve de aparentemente estar cultivando hongos. Digo esto porque no deja de ser todo muy místico con el shiitake, que son los hongos, en este capítulo. Todo el mundo pregunta por ellos, están, como digo, muy presentes, y al final esa sensación de que hay algo dentro del cuerpo de Hikaru es un poco, no sé, a mí me transmite vibras de Last of Us, un poco de conciencia que ha sido colonizada como por un ente que puede ser un hongo, ¿no? Nos han vendido a veces un poco esa película, como que los zombies también pueden iniciar por una infección que puede venir de un hongo. No estoy diciendo que tenga nada que ver, no tiene nada que ver, lo más seguro, pero me resulta curioso que el abuelo justamente venga de hacer eso, de que sea tradición en ese pueblo, como ya veremos, y de que esté al final tan presente. Lo importante aquí es que, bueno, deciden confiar en el abuelo y le muestran la nota que han encontrado y le preguntan a ver si sabe algo, porque si es un ritual familiar, quizás
el abuelo sabe algo. Lógico, ¿no? Y vemos que sí, que reconoce ciertas palabras como la de Ichi-san, que se refiere a alguien llamado Ichi. Una cosa es que en el anime y en el manga puede ser perfectamente por un tema de traducción, pero hay pequeños detallitos que hacen diferenciar un poco las versiones. En el anime vemos que el abuelo dice, ¿dónde está Ichi-san? Porque no está en el templo, tiene que volver a la montaña. Además de todo esto, dice que cuando le preguntan quién es Ichi-san, que es una de las personas que lo pasó muy mal. Si tan solo no le hubiese pedido a Unuki-sama que hiciera lo que tuvo que hacer. Esta aldea, esa antigua maldición, los asesinatos, y al final, bueno, terminaba durmiéndose. Todo parece indicar que pasó una desgracia quizás relacionada a este Ichi-san, el cual desesperado le tuvo que pedir ayuda a Nonuki-sama como una especie de, que podemos intuir que era una especie de dios o de ser con cualidades sobrenaturales, y que, bueno, lo que mencionábamos en capítulos anteriores, que quizás el precio a pagar fue un precio generacional que castigó a todo el pueblo por algo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Al fin y al cabo, podría considerarse que es algo parecido a lo que le pasó a Hikaru. Recordemos que Hikaru, cuando se pierde en el bosque, en sus últimos alientos, le pide a algo que lo salve con tal de poder seguir al lado de Yoshiki y de su familia. Podría ser una especie de paralelismo. Además de todo esto, si recordamos, en capítulos anteriores, esto se menciona en el manga nada más, vemos que esta zona de Japón estaba siendo asediada por los feudales, esto ya en la era del medievo, y que por alguna razón no terminaron de conquistar esta zona. Quizás fue por un favor que podría ser perfectamente Ichi-san le pidió a esta especie de ente que podría ser Nonuki-sama. Tras leer alguno de vuestros comentarios, me da la sensación que realmente Nonuki-sama y Unuki-sama son la misma persona, que sí que en la traducción, en los kanji puede ser el ladrón de mente, pero que básicamente originalmente era Unuki-sama y con la variación del tiempo fue cambiando hasta Nonuki-sama que conocemos hoy en día. Lo que a mí me resulta curioso es que menciona que no está en el templo, debe de haber ido a la montaña. Entonces, si es algo que estaba en el templo ese que tienen fuera de la casa de Hikaru, que vimos que en el episodio de las bengalas propusieron entrar y al final, por despistes convenientes, no entraron, es algo que tiene presencia física y que no está en el templo. Podría ser una de las cabecitas de estas que, en teoría, alejan a las impurezas una vez detrás de las montañas. Quizás Ichi-san es una cabeza humana que estaba disecada y en miniatura dentro del templo a modo de tributo y que ya no está, porque recordemos que Hikaru se la llevó para hacer el ritual y Hikaru perdió la riñonera que poseía esa cabecita. Y en el anime, después de esta conversación muy breve, el abuelete se duerme y se acaba. En el manga, por otro lado, la conversación es bastante similar. La diferencia es que en el anime se menciona que Ichi-san tiene que volver a la montaña y en el manga se menciona no está en el templo, debe de haber vuelto a la montaña. No sé si es lo mismo, son detallitos, pero no es lo mismo. Además de que en el manga, en contraparte del anime, se menciona que Ichi-san era una persona lamentable que no le quedó de otra que pedirle ayuda a Unuki-sama. La diferencia más clara es que mientras que en el anime se duerme y ya está, en el manga se va durmiendo y hay un punto en el que ¡pum! Despierta y entra en un estado de conciencia mayor, pareciera, ¿no? Reacciona sorpresivamente al ver a Yoshiki y ver lo grande que está, lo alto que está. Y bueno, y manda a Hikaru a tomar la bolsita de shiitake que ha cultivado, o al menos una parte de ella, que ha cosechado más bien, y que se la dé a Yoshiki. Además de esto, consecutivamente, Hikaru, al parecer, fuera de cámara, fuera de escena, ha hablado con su madre y con su abuela y no saben nada del tema, destacando que solamente los hombres parece ser que están involucrados en este ritual generacional de los Indo que pasa de padres a hijos, de padres a hijos y de padres a hijos. A lo que Yoshiki cae inmediatamente a que el padre Hikaru también fue a esa montaña. Y que además hay algo que se pasa de generación en generación. Así que si vamos sumando las piezas, podemos entender, aunque desconozcamos, que quizá el padre de Hikaru falleció por algo relacionado. Lo que sí sabemos y podemos confirmar es que Hikaru falleció por eso. Y Yoshiki no puede evitar que se le venga a la mente el hecho de que el padre de Hikaru haya sido el que involucró a su hijo en lo que terminaría siendo su muerte. El caso es que mientras Yoshiki se lamenta, mientras ve la figura que en su día sí hizo Hikaru con sus propias manos, el Hikarunt, o el que no es Hikaru pero tiene el cuerpo de Hikaru, está buscando un foro de información en internet básicamente. Lo curioso es que mientras busca sitios inquietantes de Japón, aparece un foro en el que sale su pueblo. Y bueno, a través de un comentario anónimo se menciona que en la zona en la que viven hay unos asentamientos que son estos pequeños pueblos que hemos ido viendo a lo largo de la obra, los cuales están nombrados o llamados a través de kanjis, que esos kanjis tienen significados por sí solos. Lo curioso es que esos significados, que son los que le dan nombre al pueblo, tienen partes del cuerpo. Quiero decir, hay un pueblito en la zona de la cabeza que se llama, pongámosle, cabeza, en los brazos que se llaman brazos y en las piernas que se llaman piernas. Es todo bastante raro, ¿no? Que un pueblo se llame así. No tiene por qué ser así literalmente, pero son nombres que tienen relación con partes del cuerpo. El caso es que tras ver todo esto, deciden, bueno, ir a revisar a una biblioteca para consultar a nivel histórico e irse más atrás en el tiempo de qué están hablando, lo cual me parece bastante lógico. En el anime, como vemos, no es así. En el anime pasamos de la conversación que tiene Hikaru con su abuelo directamente al colegio y nos saltamos toda esta parte donde Hikaru busca en el foro y por lo cual decidieron ir a la biblioteca. Tengo que decir que esta escena del colegio me ha gustado un pizquito más en el manga por lo que comentaré a continuación. Resulta ser que Hikaru se olvidó algo en clase, Yoshiki se queda esperándolo fuera y en ese momento es donde aparece Asako. Bueno, no tengo que comentar lo que pasa porque me imagino que habréis visto el capítulo, pero básicamente Asako le confiesa en una conversación así un poco más normal, desde la quedada que tuvieron donde Hikaru se precipita un poco, no oye bien del oído derecho y que no hay pruebas médicas, no hay nada que identifique el por qué esto está ocurriendo. Yoshiki esto le impresiona de sobremanera porque entiende que, bueno, que habrá sido culpa de Hikaru. Vemos que Asako quizás, ahora que tiene un poco de tiempo para pensar en lo que ha ocurrido y en todo lo que engloba a Hikaru, le dice que, bueno, mira, Hikaru no estará raro, no le habrá poseído algo. Yoshiki le comenta que, bueno, que por favor, de ser así, lo odiaría. Y ante la respuesta tan normal que tendría cualquiera como decir, no lo sé, Yoshiki le pide que por favor no lo odie. Supongo que con esto lo que le está intentando transmitir es que probablemente Yoshiki sabe un poco más de lo que sabe Asako de este tema y que le dé una oportunidad de intentar lidiar con él antes de tomar una decisión o posicionarse a favor o en contra de él. Así al menos como yo lo interpreto, como que intente entender la situación y darle un margen a Yoshiki para actuar. Y a la vez también sirve como para que no se preocupe. En el manga la pequeña diferencia es que sí, en el anime se resuelve diciendo,
es broma, como para aflojar las cosas, como para decir, no quería que la conversación fuera tan seria hablando de Hikaru, mientras que en el manga, cuando Asako cuestiona lo que está diciendo Yoshiki dice, nada, no es nada, lo cual me parece una reacción un poco más normal a, es broma, es un chiste, cuando estás hablando obviamente de algo tan serio. Además, en el manga, Asako tiene una reacción que me parece más propia de Asako, y es que le dice a Yoshiki, si necesitas ayuda, pídemela, yo estoy contigo, y sale corriendo, y dice, nos vemos. Y es una manera de tomar una respuesta evasiva, porque no deja de salir corriendo tras quedar impactada y probablemente tenga una sensación como de vértigo de que no son cosas mías el fantasma que vi, pero a la vez le hace sentir a Yoshiki que no está solo, que no es el único que puede ver o sentir esas cosas. Después de esto aparecía Hikaru, que lo estábamos esperando. Yoshiki inmediatamente lo enfrenta, le dice que Asako no puede ir del oído derecho desde que se encontró con él, y Hikaru le dice que probablemente sí, es cosa de él, o sea, tampoco miente. Hikaru no tiene la intención de quedar bien, pero es verdad que el hecho de que decir ante una desgracia tan grande como puede ser quedar sordo de un oído, que es lo mejor que lo podría haber pasado porque mi intención era cargármela, no sé yo si es lo más empático, y esto obviamente se nota, pero al menos es la verdad. Hikaru intentó destruirla, pero ella probablemente, al tener una fortaleza asociada a sus poderes, pudo aguantar ese ataque, también porque Yoshiki lo interrumpió, y al final elegir entre estar muerto o tener menos audición de un oído, yo creo que todos tenemos clara la decisión. También tengo que decir que en este caso en el anime me ha gustado el hecho de que se exprese Hikaru de una manera tan visual, en el sentido de que mencione que generalmente con las personas un toquecito es bastante para romperlas. Me hizo sentir esa escena con la mano, con la escena de la mano animada, como que Hikaru tiene el control y que las personas son muy vulnerables, muy frágiles. Eso la verdad que me ha gustado. En contrapartida, vemos que en el anime inmediatamente nos ponen una escena en clase donde Yoshiki está pendiente a sus cosas, buscando y encuentra el hilo que en el manga ya nos mostró Hikaru, que bueno, que habla de los pueblos inquietantes y que hablan del pueblo de la comarca donde viven. Lo cual da la explicación a por qué después van a la biblioteca. O sea, las dos, en los dos formatos van a la biblioteca, pero en cada uno por un motivo diferente y a un tiempo diferente. Y una de las cosas que hacen bastante difícil comentar en concreto este capítulo es todo lo reordenado o desordenado, según como se quiera ver, que están las escenas del manga con el anime. Porque lo que ahora mismo ocurre en el anime, que es el incidente de esa persona que decide en el patio de la escuela, vemos que en el manga ocurre al final de toda esta adaptación. Es más, casi digo que es una escena original del anime, al menos de momento, porque nunca me intento anticipar, nunca me leo todo el manga antes de comentar, para no spoilearme yo ni para spoilear a nadie, pero no, decidí avanzar un poco y es verdad que aparece, pero bastante más adelante. En el anime es muy claro lo que pasa. Yoshiki está en clase, aparece alguien fuera en el patio del colegio, Yoshiki obviamente por las pintas que tiene interpreta que es una impureza y bueno, termina haciendo lo que Hikaru le recomendó que hiciese, que es no mirarlas directamente porque las atrae, pero al ver que toda la clase presta atención a eso y que Hikaru lo toma del hombro y le dice Yoshiki es una persona real, bueno, se puede permitir mirar. Vemos que se acercan personas como intentar reducirlo o retenerlo porque tiene un cuchillo en la mano, pero finalmente termina acabando consigo mismo. Todo esto es un drama, todo esto es caótico y vemos como a continuación Asako le comenta a los dos, a Hikaru y Yoshiki, que ella notó que ese sujeto tenía algo dentro de él. Además le menciona a Hikaru que también nota que hay algo dentro de él, le pregunta si está bien y les comenta a los dos que bueno, le dolería mucho y especialmente que les pasase algo a ella. A mí lo que me resulta curioso es que Asako interpreta como que Hikaru sigue siendo Hikaru, que sigue estando vivo y que simplemente convive en su interior con otra presencia, ¿no? Porque le pregunta a Hikaru, ¿estás bien? Porque también veo cosas dentro de ti. Hikaru se hace el tonto y le dice, sí, estoy bien, pero aquí lo que podemos calcular es que Asako quizás piensa que al convivir con una presencia como que se van turnando para existir, supongo que a veces Hikaru tiene presente una impureza que lo condiciona a tomar decisiones, pero al fin y al cabo estaría significando que Hikaru está vivo pero que convive con esto. Pero no, nosotros sabemos que no, Hikaru está muerto y la presencia se encarga totalmente del cuerpo de Hikaru. Pero bueno, habla muy bien de Asako porque le tiene buena fe a los dos, a Hikaru y a Yoshiki, y les comenta sus sentimientos de que le dolería mucho que les pasase algo. Además nos comentan que Maki, el chico que es amigo de todos ellos, tuvo un incidente en el equipo de béisbol, que uno se volvió loco y que bueno, lo atacó y que por eso tiene el brazo como lo tiene, inmovilizado. Si recordamos en capítulos anteriores, cuando Yoshiki le confesó a los chicos que la hermana veía cosas en el baño, Maki destacaba que había uno del equipo que estaba diciendo que también había cosas que veía. Quizá esas impurezas que el capitán del equipo veía en su momento fueron progresando, fueron acercándose más y finalmente por una cosa u otra hicieron que este chico atacase a Maki. Todo puede tener una cierta relación. Lo que no es novedad y nos han ido avisando es que cada vez hay más impurezas. Y yo diría que además de que cada vez hay más impurezas, están cada vez más presentes y cada vez están más cerca. Toda esta escena en el manga, como digo, ocurre casi que al final de lo que adapta, del capítulo que adapta, y es un poco distinto. Para empezar, Yoshiki no está buscando en ningún foro el significado de su pueblo ni tragedias que hayan ocurrido, porque eso ya vimos que lo hizo Hikaru anteriormente. Aquí lo que pasa es que Yoshiki está dormido en clase y está dormido soñando con un recuerdo, o eso es lo que yo interpreto, yo creo que es un recuerdo, en el que hablan con Hikaru acerca de un gato, están acariciando un gato y debaten de si les gustan los animales, en concreto el mismo gato. Ante esto Hikaru le menciona que bueno, que él no suele ser agradable para los animales, a lo que Yoshiki decide darle un giro de tuerca que lo hace todo mucho mejor, que es que no tiene que buscar la aprobación de la gente. A mí no me gustan los gatos porque les agrade o les deje de agradar, me gustan por lo que son, porque son rebeldes y viven sin importarles la regla de los humanos. Obviamente Hikaru en aquel entonces entiende lo que quiere decir, pero también entiende que al decir estas cosas se está quejando de las reglas del mundo en el que vivimos, entonces está jodiendo realmente a los humanos. Es un momento en el que bueno, están compartiendo un momento entre amigos con una cierta profundidad, pero es un recuerdo bonito de cuando estaban juntos. Y ante esto vemos que Yoshiki despierta con lágrimas en los ojos. Maki es el que se lo encuentra y Maki le ofrece un pañuelo que está todo arrugado, sucio, moqueado, vete a saber, y Yoshiki lo rechaza por más que la oferta sea apetitosa. Y aquí es el mismo Maki el que le confiesa a Yoshiki cómo ocurrió todo el incidente de su brazo, porque vemos que tiene el brazo inmovilizado, que es lo que ya comenté, que aquí hubo alguien que se descontroló, empezó a tirar cosas y acabó con el brazo de Maki. ¿Cuál es el tema? Que parece ser que dentro de poco tenían un campeonato, pero obviamente en esas condiciones no se va a poder presentar. Lo que vemos es que Yoshiki de a poquito empieza a unir hilos
tranquilo y no está prestando obviamente mucha atención a clase y se cuestiona todo lo que parece ser que esconde el pueblo. Bueno, en el manga vemos que acontece lo mismo que en el anime, aparece un loco que decide acabar consigo mismo, todo el mundo se impresiona, Yoshiki cree que es una impureza, vemos que no, que resulta ser un humano, Asako le confiesa a los chicos que le dolería mucho que les pasase algo y chimpum, se acabó. Lo que no he comentado de ambas versiones que ocurre de manera muy similar y que hay que destacar, porque yo creo que hay que destacarlo, es que Hikaru, en el momento en el que apareció este hombre a montar todo este espectáculo, se dio un golpe, y se dio un golpe en el codo. Y esto es más importante de lo que parece, porque tiene una herida que es visible y tiene una herida que aparte de ser visible, le duele. Y aquí nuevamente se le puede dar más de una interpretación. ¿Le duele por qué? Porque generalmente la herida debería haberse curado al momento, o no tendría que haberse llegado a formar un moratón. Quiero decir, tú si tienes un corte, vale, entiendo que siendo Hikaru quizás te lo deje, por credibilidad, por lo que sea, pero un golpe realmente no tienes por qué dejártelo. Incluso podrías curártelo y nadie se daría cuenta. Es un golpe, no una herida. Por eso digo, se impresionó de que el golpe estuviese presente y no se lo hubiese curado al momento. Se impresionó porque le dolió, que es lo que yo creo, porque recordemos que él está acostumbrado a no sentir dolor, que él básicamente habla como si fuese un robot de lo curo solo si afecta a mi funcionamiento, no si me duele o me deja de doler. Y dentro del dolor se puede interpretar dos cosas, de que se impresiona de que haya sentido el dolor porque él no suele sentir dolor de no sé lo que es el dolor, o porque puede que ahora esté entender en carne lo que es el dolor. No es lo mismo del todo, pero para el que me pueda entender que me entienda. En el manga es un poco más directo, no por ello mejor, y dice, así que así se siente el dolor. Aunque es ligero, nunca antes había sentido algo así. También esto puede ser por varios motivos, porque hay que buscarle un porqué. Hikaru siente dolor porque de tanto mezclarse con Yoshiki, Yoshiki se está habituando a las impurezas y Hikaru se está habituando a los humanos, están llegando a un punto medio en el que ni Yoshiki es tan humano ni Hikaru es tan impureza, y por lo tanto empieza a tener sensaciones humanas como puede ser el dolor. Esa para mí sería la opción A, y la opción B podría ser que Hikaru, al haberle dado su sifoide, que es la mitad de su vida, ha perdido poder, por lo tanto ha perdido poder para atacar y también para regenerarse, y esta pérdida de poder lo hace más vulnerable y más propenso a sentir dolor, puede ser. Ahí ya no me meto. A continuación lo que viene es toda la escena de la biblioteca que ya comentamos al principio de este vídeo, así que pasamos a lo siguiente. Mientras vuelven a casa de la biblioteca, reflexionan sobre todo lo vivido y concretamente Yoshiki recuerda cómo Hikaru de pequeño se lamentaba de que su padre no estuviese entre ellos y que cómo odiaba las mañanas porque le hacía recordar a primera hora que el padre no estaba entre ellos. Esto es importante porque asocian el fallecimiento y el fin de la vida con una parte del verdadero Hikaru. Esto quiere decir que Hikaru es Hikaru por lo que sentía, y una de las cosas que sentía era esta soledad y esta pérdida de su padre. Entonces, que este nuevo Hikaru no sea capaz de entender lo que es la muerte y la pérdida hace que se aleje de lo que era el verdadero Hikaru. No puede ser Hikaru si no entiendes la muerte, porque la muerte vivía con Hikaru, vivía presente en el día a día con Hikaru porque no tenía a su padre. Por eso nos ponen este recuerdo. A estas alturas en el manga parece ser que los chicos tienen más información porque mencionan que Nonuki-sama, después de todo lo ocurrido, se convirtió en un tatarigami, que no deja de ser una especie de deidad maldita, y que para retenerlo en la montaña se hacía este ritual por el cual Hikaru falló y falleció, y por eso este Hikaru está presente entre nosotros. En ambas versiones vemos que Hikaru como que colapsa porque no quiere pensar ni creer que él es algo de eso, algo que tiene que ver con todo eso. Pero Yoshiki parece no darle importancia a lo que es Hikaru en sí, sino tiene ese recuerdo en la mente de lo que pensaba ese Hikaru de pequeño, de su padre, de que se lamentaba de que no estuviese, y le pregunta en correlación: ¿tú eres consciente de lo que le hiciste a Matsura-san, a la vieja que les gritó en los primeros capítulos? Obviamente Hikaru, piense lo que piense, va a decirle que sí lo entiende o que lo intenta entender porque sabe que es lo que Yoshiki espera de él. Y aunque esta es su reacción inicial, vemos que nuevamente es sincero con Yoshiki y le dice que no, que en el fondo no lo entiende. Aunque él mismo se da un cierto margen porque al recordar la cara de su hija, vemos que le genera algo. Quizás, como dije, de la misma forma que ahora siente dolor y de que está medio mezclado con Yoshiki, quizás se está acercando cada vez más a su lado humano y poco a poco pueda ser capaz de entender y de empatizar con otros seres humanos. Sea como sea, Yoshiki aquí no sé qué está pensando, porque parece ser que me da la sensación que quiere volver a acabar con él, porque ha llegado a la conclusión de que no tiene sentido. Ni con Asako, ni con Matsura, ni con nadie, Hikaru va a entender lo que es intentar acabar con la vida de otro. Entonces, vemos que para él piensa que no tiene sentido seguir discutiendo esto con él, pero no es lo mismo que lo que dice, porque lo que le dice a Hikaru es: mira, da igual, incluso si alguien termina muerto, compartiremos este pecado juntos, compartiremos esta responsabilidad juntos. A mí, en lo personal, aquí inmediatamente se me ha venido a la mente esa escena de Ataque a los Titanes, donde Eren y Armin hablan al final de la serie casi, en el que mencionan que se reencontrarán en el infierno porque comparten los pecados. Es un gesto que tuvo Armin con su amigo Eren, como para decirle que, aunque haya hecho una cosa horrible, lo acompañará, para quitarle esa carga antes de despedirse. Y bueno, básicamente Hikaru le menciona que esto lo aprecia que Yoshiki esté dispuesto a todo esto por estar con él. También tengo que decir una cosa: en el anime, al decir esas palabras de que cuanto más descubro este Hikaru, más entiendo que no puede estar con nosotros, lo veo muy convencido, lo veo llevando todo esto hasta la última instancia. Me da la sensación de que la obra va a acabar con Yoshiki intentando sacrificarse con tal de acabar con Hikaru porque es consciente de que no puede mirar para otro lado. Aquí hay algo que en el manga, al menos de momento, nos ha mostrado y no me quiero adelantar más, y es que Tanaka decide visitar a Takeda, que recordemos que Takeda también es el hijo del anciano Takeda, que es el que dijo: Nonuki-sama va a venir a por mí, va a venir a por mí, después de que acabó con Matsura, y le encarga que le dé un paquete bastante alargadito, que parece ser una espadita, una katana, puede ser la propia katana, aunque quizás no, porque me parecía que era más grande. Bueno, sea como sea, el caso es que le da algo y se lo encarga a que se lo dé a Takeda. Si tiene que definirlo, decide usar las palabras como amuleto de buena suerte. Aquí lo que más nos interesa quizás de momento es que a la vuelta de entregar ese regalo, se encuentra por el camino ya a altas horas de la noche con Yoshiki. Se encuentra con Yoshiki porque al parecer Hikaru hace lo que hacía el anterior Hikaru, y es que sin querer metía sus apuntes dentro de la mochila de Yoshiki, entonces Yoshiki se los llevaba duplicado y Yoshiki decide tomar los apuntes que son de Hikaru y llevárselos a su casa. Yoshiki se cruza con Tanaka, vemos que el hámster de Tanaka salta al pasar cerca de Yoshiki y que ante esta señal que da su compañero, Tanaka lo detiene y empiezan a hablar como para tantear un poco la situación, para conseguir un poco de información de quién es Yoshiki. Una cosa interesante es que le pregunta por el nombre
conoce a Yoshiki más bien por su apellido, que con eso es suficiente, y le menciona que dónde se está alojando. Esto quizás es un poco de información que le puede convenir en un futuro. Tras una conversación acerca de comida local, vemos que ambos comparten su afición por los hámster y deciden compartir un momentito. Una cosa curiosa que se nos explica en el manga, y no sé si comentarla o de momento, es que el hámster tiene 12 años, cuando lo normal es que duren 2 o 3, pero dice que, bueno, este hámster es especial. De momento no lo voy a mencionar, si veo que no lo comentan en el próximo capítulo, diré porque el hámster tiene más años de lo que podría tener físicamente, biológicamente. De momento lo que podemos decir es que este hámster es especial. A mí aquí hay dos cositas que me llaman la atención, o varias. Y es que el hámster termina haciéndole caca en la mano a Yoshiki y Tanaka se disculpa. Digo yo una cosa, en este mundo que es tan fantástico, esa caca no podrá implicar algo, implicar como una especie de rastreador. No creo, pero no sé, puede ser una especie de que Yoshiki ha quedado marcado después de esto. Sea como sea, vemos que Tanaka se da cuenta de que este chico tiene algo que ver con todo lo malo que está ocurriendo en el pueblo, porque aparte reconoce la cicatriz que tiene en la muñeca que le hizo Hikaru. Le menciona que le recuerda a él y enfocan su marca, lo que nos da a entender lo que ya suponíamos, y es que Tanaka en el pasado tuvo un incidente o algún incidente que involucrase alguna impureza y que él estuvo en contacto con ella porque por algo quedó marcado, y simplemente busca un paralelismo y le dice que le recuerda a él de joven. Posteriormente se despiden y cada uno por su lado. Fin. Aquí hay una cosita, un detalle que no sé si todo el mundo se habrá dado cuenta, y es que el hámster vemos que cuando abandonan, cuando terminan de cumplir su papel de soy un desconocido, nos llevamos bien, el hámster se limpia porque quizás nota que ese humano está sucio, está manchado porque ha estado mezclado. Entonces el hámster vemos como que se asea, y Tanaka es consciente de que ese humano está medio mezclado. Es más, tiene tanta presencia de algo relacionado con una impureza que se cuestiona, ¿será Nonukisama? Que era lo que a mí en un inicio me daba miedo, si les digo la verdad. Yo en un inicio, al ver que se trataba de un encuentro a solas, de noche, y que el hámster reaccionó a Yoshiki, yo pensé, ¡buah! Le va a pegar un navajazo Tanaka a Yoshiki y va a pensar que está acabando con Nonukisama, con la impureza. Pero no, vemos que no. Tanaka cae en cuenta, en ambas versiones, por más que se lo cuestione en el manga, que no es Nonukisama, que es un chico que está en contacto con una impureza, pero que él en sí no es la impureza. En el manga nos dan un pizquito más de información, y es que dice, bueno, no es Nonukisama, pero es alguien que tiene que ver con Nonukisama, porque lleva algo realmente importante. Y enfocan esto, que podría ser lo que hablamos, la sifoide. Además, en el manga va mucho más allá, porque vemos que empieza a unir hilos muy rápido y dice que en el pueblo solo hay 2 chicos, contándolo a él, o sea que habría otro nada más de la misma edad, que encima es el chico que debía cumplir el ritual de Indo, y que encima en su momento se perdió en la montaña. Y cae en que aquí hay algo raro. O sea, Tanaka está muy cerca. Así que lo normal en el manga, y aunque no nos hayan dado tantas pistas también en el anime, el próximo paso debería ser de que ya Tanaka empiece a enfocar sus esfuerzos en Hikaru. La diferencia, bueno, Tanaka en el anime hace referencia a su hámster como un hamstru, que por ahí puede tener que ver con el origen de este hámster y porque es diferente a los demás, como para cuadriplicar su esperanza de vida. Y se cuestiona si el sabueso que vimos, ese cascabel, podrá localizar a Nonukisama, porque quizás está muy mezclado con los humanos y no sabe si podrá. Y en ambas versiones se menciona la compañía para la que trabaja Tanaka, que bueno, que le rompen los huevos diciendo manden informe. Tanaka, sí, estoy en ahí, ya mandaré los informes. Lo importante aquí es resolver el misterio del pueblo. Una cosita que me ha gustado, porque ahora pasamos directamente a la escena donde están en un bar, en un local, que parece ser el mismo local donde Yoshiki tomó aquel helado, aquel batido con la señora, es que me ha gustado que se muestre esa impureza con el cascabel en el cine, durante un frame. ¿Por qué? Porque nos puede entender como que está buscándolo a Yoshiki y a Hikaru, porque todavía no sé quién está buscando. Es como que les va siguiendo el rastro. Ya pasó por el cine y ahora toca el siguiente paso. El caso, Yoshiki y Hikaru vemos que se encuentran en este local, no para compartir un heladito, sino porque Yoshiki está pensando en las preguntas que hacerle al viejo Takeda, porque con toda la información que tienen saben que Takeda tiene que ver. También nos sirve para que Hikaru le exprese su preocupación o le dice que tenga cierta precaución con aquel pedazo de su sifoide que le dio, porque realmente si lo pierde o si se rompe puede acabar muriendo. Esto a Yoshiki le ha impresionado bastante, y a nosotros yo creo que también. A mí me ha impresionado lo que le ha impresionado a Yoshiki, que Hikaru no hubiese mentido, o al menos eso creemos, cuando dijo que le daba su vida. Una cosa a destacar es que Hikaru le menciona en el manga que si se lo devuelve no habría cambio, que todo volvería a ser como antes, que volvería a tener su fuerza y su capacidad de arrebatar vidas, básicamente. En este momento el local queda vacío, pero no queda vacío realmente en la vida real, sino que entendemos como que entran en una dimensión dominada por esa impureza que hace que esté vacío, como que entran en un dominio de la impureza. Esto lo vemos al final, porque al final cuando consiguen salir de ese sueño y de ese mal trago, el local está lleno todavía. Así que no es real, pero para ellos el local queda vacío de golpe. En ese momento se nos presenta esa impureza que nos han venido arrastrando, que no sé yo si es importante porque siempre es la misma que viene. Y es una impureza además sin cabeza, es curioso. Y Yoshiki rápidamente no lo mira. Esta escena la verdad que me ha encantado. Porque ha sido dramática, a más no poder. Yoshiki, como digo, no lo mira porque recuerda que Hikaru le dijo, no los mira. En ese momento Hikaru intenta absorberla, acabar con ella como ha hecho hasta el momento, pero no puedo. Y aquí me pregunto, ¿no puede por qué? Porque quizás no puede porque es muy fuerte, porque le han dado tanta importancia a esta impureza que quizás realmente es muy fuerte, o no puede porque está muy bien. Yo, si os confieso mi versión, creo que después de encima de esa charla que teníamos de que Yoshiki había guardado la sifoide en su bolsillo, que le dijo que era muy importante, que si se la devolvía todo volvería a ser como antes y demás, yo pensé que Hikaru, después de darse cuenta que no podía con la impureza, le diría, dámela, necesito recuperar la fuerza porque si no estamos perdiendo. Pero no ha pasado eso. Quizás termina pasando, quizás Hikaru en un futuro tiene un enfrentamiento con Tanaka, por ejemplo, va a perder y Yoshiki no le va a quedar otra que lanzarle su pedacito de vida para aumentar sus poderes de regeneración y de ataque también. Como digo, quizás el ente es fuerte de por sí,
pero también Hikaru está bastante más débil. La verdad, toman la decisión que me parece la peor decisión, pero entiendo, es una decisión desesperada y que Yoshiki toma la mano de Hikaru y decide huye. A mí no me deja de impresionar todas estas escenas donde Yoshiki, a pesar de que hay momentos en los que piensa que Hikaru tendría que desaparecer, como que lo sigue protegiendo, se sigue preocupando por él. En el momento en el que Hikaru le confiesa que la Sifoide, si se perdiese o si la rompiera, acabaría con él, Yoshiki se impresiona, le da mucha importancia. Es como que, sí, obviamente, desde el principio de la serie vemos que Yoshiki tiene un dilema, pero han habido ocasiones en las que ha podido dejar de lado a Hikaru y no lo ha hecho del todo. Pero bueno, el caso es que deciden huir, pero se quedan acorralados porque como el ente domina ese dominio, suponemos que decide que las puertas no se pueden abrir. De la misma manera que decide que la gente desaparezca. Y cuando están acorralados y parece que todo se va a acabar, aparece la señora con la que Yoshiki tomó este batido y la dictó sobre Hikaru para hacerlo desvanecer. Si recordamos, esta señora ya hizo desvanecer un ente en las vías del tren. Ese ente que había reconocido en su momento a Sako con su compañera y le dijo: no pases por las vías del tren hoy, tengo una mala sensación. Es decir, esta señora sabe cositas, ya lo habíamos hablado. No podemos teorizar gran cosa porque no se hay ni gran información sobre ella, o momentáneamente. Si os digo la verdad, yo creo que debe ser momentáneamente. ¿Por qué? Porque además es casualmente un ente que no tiene cabeza, que, o sea, que tiene la cabeza separada del cuerpo. Y todos ya sabemos que en el ending y por las cosas que nos dan a entender, tiene que haber en esta historia un sujeto sin cabeza o con la cabeza cortada o algo así que sea muy relevante. Y si casualmente es este ente, no puedo creer que la señora, haciendo así, lo haga desaparecer. Así que yo calculo que ha ganado Tipo Cindy. Dicho esto, aquí acaba este capítulo, que la verdad ha sido de los más intensos y de los que más me ha gustado de la obra, y ha sido bastante complicado de analizar. Tengo que decir que no sé cómo habrá quedado esto, veremos por la edición, pero ha sido un poco revoltoso, porque hay mucha información de los pueblos, las cosas están cambiadas de lugar en el anime y en el manga, y ha sido todo bastante complicadete. Por favor, comprensión si ha quedado mensaje también, quizá ha quedado espectacular, pero ha sido bastante complicado. Es un capítulo que recomiendo leer en el manga, por más que hayas visto este vídeo, porque ofrecen cosas distintas las versiones. Dicho esto, como digo siempre, vuestros comentarios son bienvenidos siempre. Déjate un like, suscríbete, compártelo con algún amigo que esté viendo la obra, porque al final si solo subo vídeos de esta serie, me limito un poco al público de esta serie, ¿no? No puedo expandirme a más gente. Así que al menos compártelo con alguien que creas que está viendo la obra. Te recalco, suscríbete para ver si llegamos a los 1000 suscriptores, que me haría muy feliz como primer paso. Después obviamente seguiré pidiendo más y poquito más. Nos veremos aquí dentro de muy poco. Cada vez van quedando, como en todo, menos capítulos, pero van a buen ritmo. Veremos cómo resuelve. Muy contento con este capítulo, muy contento con la escena dramática, sobre todo del final, y nos seguiremos viendo por ahí.